Hola, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? Buenas tardes, ese. ¿Cómo va? Bueno, hoy es una charla informal, o sea, lo que queríamos hacer era sacar algunas dudas de la clase anterior, porque quiero diferenciar lo que es una clase de lo que es una charla, que es para que ustedes me hagan preguntas. Ya tengo algunas. Gerson, que fue el promotor de que esté en línea. No sé si estará ahora Gerson en línea, pero bueno, después lo va a ver. Eh, Él me decía cómo trabajar con colores y generar profundidades. Y bueno, eso es todo un estudio que hay que hacer respecto de el espacio, la luz que entra natural y cómo vamos a iluminarlo artificialmente. Luz blanca, luz cálida, luz fría. Si es para una casa, obviamente. Si es para un negocio, dependerá de qué negocio se hace. En las cocinas generalmente se usa luz blanca para ver el verdadero color de las cosas que hay sobre la mesada, el color de la carne y todas esas cosas. Pablo de Corrientes, ¿qué haces? Yashir, Danu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué buena onda. Eh, Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dime, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Así empezamos con algún tema. Nadie pregunta nada. Bueno, yo tenía algunos temas que quería ir contándoles. Color de paredes para living. Danu, bien. Eh, sí, mira, el tema con los colores, lo decía antes, tenés que analizar la cantidad de luz que tenés y el clima que le querés generar a ese espacio. Un clima más de un bar, tenés que ver una documentación, por ejemplo. Yo siempre recomiendo ver y apuntar a algún lugar donde vos quieras llegar, ¿sí? Buscar una fotografía. Una vez que tenés la fotografía de ese lugar, de estudio, que me hago luz cálida o luz blanca. Luz cálida. Para un lugar de estudio, luz cálida. Pero para el lugar de trabajo, si tenés que pintar y dibujar, luz blanca. Y más si tenés que pintar. Seguimos con el living. Tema del living. Tenés que buscar algo que tenga que ver con un espacio. Si vamos a buscar una documentación, por ejemplo, ¿sí? No sé si se ve. Yo quiero buscar este espacio y bueno, aunque no tenga ese espacio, siempre tenemos que apuntar a algún lugar, ¿sí? Ahí hay una cariátides como la que yo tenía el otro día atrás. Apuntamos hacia algún lugar, buscamos una documentación, ¿sí? Y una vez que tengas la documentación empezás a buscar cómo llegar a eso, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando lo mismo que se hace con un gimnasio, que vos querés llegar a un punto, a aumentar de peso y después definir, bueno, igual. Acá lo que vas a hacer es tratar de llegar a ese objetivo y vas a empezar a subrayar, por ejemplo, que tiene zócalos blancos, que tiene paredes grises y negras, gris y negro, ¿sí? Y no tener miedo porque siempre que te pasa que
cuando querés arrancar y vos decís, ay no, bueno, voy a bajar un poquito el color para no arriesgarme tanto. A veces jugar con arriesgarse tiene que ver con que el resultado sea personal, ¿sí? No, ¿qué tal? ¿Cómo estás en el sur? Te mando un beso. Entonces a veces cuando queremos llegar a... Tenemos miedo a nosotros mismos muchas veces y a veces por eso se llaman a un diseñador, a un decorador. Tengo muchos clientes que me dicen, no, yo eso rojo no lo quiero. Y sí, vos si estudias al cliente y ves qué es lo que quiere, sí se anima, pero no tiene el suficiente carácter para definir que eso sea rojo, ¿sí? O una pared negra. Le pinté el techo del baño a un cliente de negro y me dijo, confía en vos. Yo sabía que le iba a gustar y le gustó. O sea, está buenísimo. Noé, si querés hacer alguna pregunta. Un restaurador del Chaco, muy bien, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Así que bueno, primero definir dónde queremos llegar y no tener miedo de tomar las decisiones de decir, bueno, pinto de negro, pinto de gris y me queda una composición perfecta. Y a veces está que para llegar a un lugar, en la semana he tenido algunas consultas, debe estar trabajando ahora, pero después lo va a ver en línea porque lo voy a guardar en la historia. Es que muchas veces hacemos un rincón, sí, pero el resto de la casa está descolgado. Entonces, la casa es un hilo conductor, ¿sí? O sea, yo cuando voy entrando voy teniendo sensaciones y a medida que voy pasando de espacio a espacio voy transcurriendo esas sensaciones de living, de comedor, pero tiene que ser todo en un ritmo, ¿sí? Podés pasar a una habitación rosa porque tenés una hija menor y le gusta el rosa, pero hay que saber cómo transgredir, hay que poner lo que está antes, algo de, por ejemplo, gris o negro que había en el ambiente, en esa habitación para ir casando una cosa con la otra, ¿no es cierto? Chaco, ¿cómo va eso? ¿Alguna pregunta para hacer? Muy buen restaurador, lo tenemos ahí acá en Buenos Aires está. Y también Ezequiel de Córdoba, que me encantaría que me acompañe y me acompañó en varias charlas. Es muy buen restaurador, lo vamos a tener pronto en Buenos Aires. Restaura muebles, así que el que quiera y necesite restaurar muebles aquí en Buenos Aires o Gran Buenos Aires, no duden en mandar algún mensaje que lo vamos a tener presente. Es gente que es tradicional, yo soy más por ahí minimalista. Pregunto, cuando seguimos hablando del living, ¿no? Hay que ver si uno es más clásico y se aburre más rápido de las cosas o no, o, por ejemplo, hacer un espacio donde la caja arquitectónica, por ejemplo, por decir algo, sea verde musgo, y después con varios accesorios podamos usar el opuesto complementario en color. ¿Cómo vamos a iluminar ese lugar? ¿Cómo va a estar iluminado de día? ¿Y qué objetos vamos a poner adentro? Entonces, cuando tenemos todo eso planeado, podemos largarnos a hacer algo. Porque hay gente que dice, no, fui a la pinturería y me compré un color que me gustó y resulta que el color en la pinturería era hermoso, pero cuando lo pusiste en tu pared es horrible. ¿Pero por qué? Porque hay un factor fundamental que es la luz. La luz es todo. O sea, si cerramos los ojos no vemos nada y... gracias amigo, colega. La luz tiene mucho que ver, o sea, yo ahora estoy con luz natural y empiezo a ver profundidades, ¿por qué? Porque tengo luces, tengo sombras, ¿sí? Y eso va dando, acá aparece rojo, acá aparece bordó, ¿sí? Es simple y sencillo como eso. ¿Y qué sombras se pueden dar? Después también hay otra cosa que el otro día les contaba en la clase, que es generar fondos y figuras. O sea, ahora yo estoy sobre un fondo chato, de 2 colores. Pero si yo genero esto sobre un fondo, nada más tengo un solo fondo. Y a veces el truco de la decoración es no mostrar dónde está el final realmente de algo. O sea, jugar con los sentidos. ¿Qué quiere decir eso? En francés se dice trompe-l'œil, que dice trampa al ojo. O sea, que el ojo no pueda definir dónde está el final. Eso se usa mucho en hotelería. Por ejemplo, hay una planta, hay una reja
hay un cortinado que está entreabierto, después hay una mesa y empieza a pasar un bar detrás de todo eso. Son límites que llevan espacio, obviamente. En espacio reducido esto se puede también hacer y jugar con los colores. A veces uno cree que pintando todo de blanco se hace más grande el lugar. Y no, todo lo contrario. Si ese lugar pequeño tiene mucha luz, al ser blanco refleja demasiado la luz. Entonces, ¿qué hace? Que nuestros ojos estén más cerrados y se nos vengan las cosas encima. En cambio, si yo me pongo sobre una superficie negra, voy a tener un fondo que no sé dónde está, y sobre una superficie más clara voy a tener otro color. Acá estoy más pálido, ya te das cuenta con este simple ejemplo. Acá estoy pálido, y acá ves, ya tengo un poco más de color, ¿o no? Porque empieza a reflejar. También eso tenemos que tener en cuenta, los reflejos, ¿sí? El reflejo de la remera hace que yo tenga más color en la piel ahora. Y fíjate, mira, si yo le saco y le pongo solamente luz natural, estoy amarillo, estoy pálido. Bueno, todas esas cosas hay que empezar a conjugarlas y aprender a ver las cosas cómo se desplazan en el espacio. A mí me pasó que elegí cortinas de voal verde muy suave porque la casa de enfrente era absolutamente bordó. Y después cambiaron el frente y las cortinas quedaban horribles. Hubo que mandar a hacerlas de vuelta. Le pasa al decorador, le puede pasar a cualquiera, ¿sí? Pero todas las luces que entraban a esa casa tenían en rojo. Igual, también al gimnasio que voy, no soy auspiciante, no tengo auspiciantes, así que no le voy a dar nombres. También una crítica que le hice fue que eligieron toldos rojos porque el nombre está en rojo. Pero claro, cuando bajan los toldos se vuelve, yo les he dicho que se vuelve, parece un telo, porque evidentemente cuando filtra la luz solar por los toldos se vuelve todo rojo adentro. Y la verdad que no es agradable. Para otra situación que no sea un gimnasio, sí. ¿Alguna pregunta más? Maxi, ¿cómo estás? Qué linda que te está quedando la casa. Y usando los colores nuevos que elegimos hoy, ¿viste? Maximiliano tiene una casa muy bonita que se está dedicando a pintarla. También eligió la misma paleta que estoy eligiendo yo. Negro, grises y amarillo. Así que bien ahí, Maxi. ¿Alguna pregunta que quieras hacer? Gracias, Maxi. Te está quedando genial la clase. La casa. Maximiliano es un cliente de años y le hice varios departamentos ya, así que bueno, nos conocemos mucho y cuando salimos a comprar, la verdad que es como que trato con un colega porque entiende cuando yo le estoy hablando de estas cosas y ya maneja el lenguaje. Hoy me explicaba su casa y lo felicité porque la verdad que tiene muy buen criterio y hace todas las tareas, ¿eh? A veces vamos a elegir y también cuando elige me dice, por ejemplo, este baño es excelente, pero yo tengo menos metros cuadrados. Entonces se ubica en tiempo y en espacio. Una de las cosas que siempre le digo a la gente, tiempo y espacio. Porque hoy tengo clientes que me hicieron hacerle la casa y me vuelven a llamar después de 8 o 10 años. ¿Y qué pasa? Esos clientes ahora ya tienen otra vida. Vienen los nietos a la casa, ya no son entonces me piden que agrande la cocina o que extienda el patio, ¿sí? Ah, sí, quedó súper lujoso. Tu casa también va a quedar hermosísima. Veo que hay mucho laburo, están laburando muchísimo ahí. Me parece muy bien por la cuarentena que estén en casa pintando, es una buena oportunidad. Y aparte salir un poco, por eso quería también hacer esto del video, para sacarlos un poco de la crisis en la que estamos y que muchas veces podemos hacer cosas por nosotros mismos, ¿sí? Uy, desde Miami, por Dios. ¿Cómo va eso? ¿En qué ambientes de la casa recomiendo luz blanca? Adriu.
hay veces que mezclar las luces está bueno, o sea, tener las dos opciones. Siempre digo lo siguiente, que en un espacio, en un solo espacio, muy bien Pablo, ahora te respondo. En un espacio deben haber mínimo dos luces, mínimo dos tipos de iluminación. Lo general es 3 y si se puede 4. ¿Qué quiere decir? La luz de arriba, la del centro de la habitación, una lámpara, otra de pie y una adicional que puede ser algo que genere algún efecto, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una pared con textura, podemos volcarle la luz rasante y entonces salen todas esas texturas. Cambiamos la luz y cambiamos el espacio completamente. Entonces, si vos podés tener las dos opciones de luz blanca, por ejemplo, volcar sobre esta pared gris con un difusor por detrás, y la luz blanca, puedo pintar toda esta pared gris y que sea gris y no este gris que voy a poner ahora. Por ejemplo, ahora yo le voy a tirar luz amarilla. De paso vamos a ir prendiendo las luces. Le voy a tirar luz amarilla y ¿ves cómo se quema distinto? Si fuese blanco se vería gris. Entonces es importante el color, no solo el color, sino el color con lo que vamos a quemar ese color. Y entonces lo vamos a pintar de blanco. ¿Sí? La pregunta es... Bueno, la decoración no va en gusto del decorador. Un buen decorador hace lo siguiente. Estudia a un cliente. Esto es una pregunta que siempre me hacen a veces cuando tengo mis primeras entrevistas con un cliente. A veces voy 1, 2 o 3 veces, hasta 3 veces, a la casa de alguien para tener una charla con el cliente. ¿Qué quiere decir eso? No me gusta esta luz, la voy a apagar. Quiere decir que estudio al cliente. Muchas veces el cliente, como les decía antes, no se anima, y soy muy bruto para hablar con los clientes a veces porque tengo un feeling completamente distinto a un arquitecto o un ingeniero. No tienen los huevos suficientes para hacer las cosas. Y entonces viene el decorador y te rompe con una idea o empieza de atrás para adelante, como les decía. Empieza a estudiar el cliente y saber que es un tipo que puede pasar todo el día en la cama trabajando, tirado con su computadora. Entonces el lugar más importante va a ser, seguramente, la habitación y un lugar de estar y un living si lo podemos instalar. Si tenemos el espacio, siempre si tenemos el espacio. Cosa que decía antes, tiempo y espacio. Muchas veces me lleva mucho tiempo estudiar a un cliente para saber y entregar un proyecto, y a veces no me viene ninguna idea a la cabeza porque no logro dar con la perspectiva del cliente. Tengo una base de datos, si es un esposo y una esposa, siempre les pido que estén todos juntos porque quiero conocer a toda la familia, porque a veces el marido, si te juntas con el marido, te dice una cosa y si te juntas con la mujer es un teléfono pinchado, ¿sí? Y si son 5 personas que van a vivir en la casa, siempre me dejo las cosas tal cual me las imaginé. Y es buenísimo porque... gracias, Maxi. Bueno, con Maxi me ha pasado muchas veces de llevar gente que le mostró el material en unos cuadraditos así de chiquititos y me dice, eso me parece plástico. Le digo, no, eso no es así, eso no es así. Y perdimos un día, casi una semana. Por un día perdimos una semana porque tuvimos que ir un día en especial a ver materiales. Y cuando lo vio en grande y lo que era, me dijo, eso está buenísimo. Entonces sí, me gusta que el cliente se quede conforme, que sepa lo que va a comprar. Y en realidad tener un decorador es ahorrar dinero, porque vos te compraste una mesita mal y no sabes dónde ponerla. Ahora, con un decorador es muy difícil que te pase eso. Vas a perder una semana más y encima vas a poner plata. Pero no vas a tener errores.
Y otra pregunta, ¿cuándo el cliente no te deja trabajar en tus ideas? ¿Es medio difícil o no? No. Ahí, Pablo, hay clientes que vienen con ideas absolutamente claras y te dicen, mira, yo quiero este baño, ¿sí? Y cuando, bueno, listo, ok, trabajemos sobre esa idea de ese baño. Y vos ves, hola Gaviota, ¿cómo estás? Bueno, ahí Gaviota, voy a contar una historia ahora, si me permite, de cómo resolvimos un proyecto con ella. Ella es súper acelerada y también. El tema es así. Hay veces que vienen con esta idea en un monoambiente, ¿sí? ¿Podemos hacerlo? Sí, lo podemos hacer. Hay que bajarlo a veces de nivel. Porque hay algunos clientes que sí, el tiempo y el espacio le da, porque es una casa, qué sé yo, tener un monoambiente. Es algo que yo siempre les digo, y esto me van a odiar algunos. Tienen un monoambiente y ponen una tela que absorbe olores con capitoné. Entonces te haces un bife y tenés el bife en el capitoné. O sea, bajemos a tierra. Siempre es importante saber tiempo y espacio, dónde nos vamos a localizar, ¿sí? La historia que les contaba de estudiar al cliente me ha pasado con una cliente actual que nos descubrimos los dos, porque en realidad yo venía de referencia de otro lugar y no era buena la referencia, pero era bueno mi trabajo. Odio decir esto, pero bueno. Y al final la terminé conociendo y nos hicimos grandes amigos. Teníamos una vibra muy buena, pero no coincidía con bajarla al nivel para ir a hacer las compras. Entonces, ¿qué hice? La cité en un lugar, nos encontramos y nos tomamos un vino y no hicimos nada de decoración más que dibujitos, ver documentación, ver revista, estudiar. Y ese día únicamente tomamos vino y dibujamos espacios, volúmenes. Y otro día, en un día, resolvimos toda la casa. No encontramos algunas cosas, nos tomaron mucho más tiempo, obviamente. Pero ese día realmente fue muy productivo, porque hay veces, como yo le decía a Gabriela, es que hay veces que es más importante saber qué no para saber qué sí. Por ejemplo, me decía, sí, este sillón me encanta. Dale, pero no va con el volumen de la casa, o sea, es hermoso. Fuimos a un lugar que era muy Punta del Este, con los volúmenes muy grandes, y estamos hablando de un departamento. Está bien, ahora va a tener una casa un poco más grande y la vamos a poder hacer a ese gusto, ¿sí? Huguito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna pregunta más? Y yo anoté un par de cosas. Respecto del living, volvamos al living que estábamos hablando, es la sensación, el color blanco. ¿Es mito o verdad que se hace más grande el espacio? Lo dije, yo voy a dejar esto en la historia y hablé de eso, Andrew. Vos recién te enganchás, pero el blanco muchas veces, lo digo rápido, a veces si es un lugar con mucha luz natural, lo que hace es achicar el color, achicar el espacio. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más reflejo y al reflejar más se nos vienen las cosas encima. En cambio, un color negro por ahí se va más atrás y genera más profundidad. Vete la historia después, cualquier cosa. Y si no, me consultas online. La sensación que quiero causar, o sea, quiero causar una sensación de que entro a un living y me siento en un burdel, en un bar italiano, Hay pequeñas cosas que te van a ir dando detalles de ese espacio y ese tiempo que vos querés transmitir, ¿sí? Los revestimientos de tela son carísimos porque la gente es artesana del gremio, ¿sí? Los revestimientos en tela quedan muy lindos, pero pasado un tiempo hay que renovarlos y son costosos.
A mí me gustan mucho para los baños de recepción, pero para lugares muy elegantes, muy elegantes. Yo creo que hoy vivimos una vida moderna donde hay cosas que nos tenemos que poner, así como elegimos todos los días la ropa que ponernos, también elegimos la casa en que vivir, ¿sí? Y tenemos que hacer una casa versátil, donde podamos vivir con lo que queremos y tampoco vivir con la mantención de todo eso, ¿no? Porque hay que mantener la casa. Tengo clientes que tienen casas y me dicen gasto muchísimo en mantenimiento. Y sí, no, lo que no pagas de un departamento en torre, que pagas un montón de expensas, lo vas a pagar en mantenimiento de tu casa. El que quiere tener la casa y se rompió esto, hay que cambiar lo otro, un tornillito acá, saquemos ese cuadro, cambiemos esa lámpara, y todos los meses es así. Y sí, no estoy hablando de problemas mayores, estoy hablando de cosas estéticas, pero hay cosas que requieren, como por ejemplo problemas de humedad, condensaciones, cómo sacar la humedad del baño. Porque todos creen que por tener el aparatito para extraer la humedad del baño no vas a tener humedad. Mentira. Eso lo único que hace es meter la humedad dentro del caño. Pero si no tenés arriba algo que lo saque, o edificios que tienen sus ventilaciones al aire, a los cuatro vientos, después esa humedad vuelve a bajar. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así que bueno, la sensación que quiero transmitir, les decía, del espacio, o sea, me quiero sentir en un espacio confortable o estricto. Yo he hecho living que nunca se usaron porque es más acogedor estar en un balcón aterrazado donde ves la ciudad y está todo tirado y te sentás y estás cómodo, y no que te sentás en un living donde te sentás en la puntita y tenés miedo de abollar el almohadón que está atrás. Entonces, hay dos cosas que hay que tener en cuenta: decoración, confort, iluminación, la sensación que quiero causar. Y también hay una cosa que siempre agrada o desagrada, como siempre, si no es blanco es negro, transgredir con los sentidos. ¿Qué opinás de los revestimientos? Ah, bueno, eso ya lo leí. Hola, Juan. Transgredir con los sentidos. ¿Qué quiere decir transgredir con los sentidos? Cuando... Checopar, ¿cómo va? Hablé de tu tema antes, y voy a volver a ese tema porque es muy interesante, y después de ayer tuve una experiencia muy linda con alguien, un fotógrafo. Hernán, saludos, buenas tardes. Transgredir con los sentidos, o sea, eso que les hablaba de una sucesión de cosas que pasan. Después te queda en la historia, Hernán, así que quédate tranquilo y si no lo hablamos por teléfono. Gracias. Algunos hicieron trampa, obviamente. Hicieron mucha trampa. Y otros no hicieron bien la tarea. Y la creatividad, ¿qué quiere decir? Muchas veces tenemos tantas cosas a disponibilidad. Salimos a Palermo o salimos a alguna avenida importante. Ahora no, porque no hay que salir de casa. Hay que quedarse en casa. Tenemos tanta información que después lo queremos meter todo en un espacio y no se puede. Entonces, ordenar las ideas, hacer una listita de lo que nos hace falta. Hernán sabía perfectamente la lámpara que quiere, me parece perfecto, no sabe cómo llevarlo a cabo. Perfecto, consulta con alguien. Gracias por la consulta. Se puede llevar a hacer de miles de maneras, pero hay que estudiarlo bien y él tiene una idea muy clara. Lo que pasa es que tiene miedo a cometer errores y a veces es parte de consultar a un profesional o parte de arriesgarse a transgredir con lo esperado. Que a mí me gusta muchísimo, Gastón, ¿qué tal? Transgredir con lo esperado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la mesita con la mesita con la mesita al lado de la mesita. No, un pedazo de tabla con una piedra, la función es mesa, bueno, va a cumplir esa función, no importa, ¿sí? Lo esperado es de revista y eso no, si bien agrada, no tiene el toque personal, ¿sí? A veces, por ejemplo,
Hemos hecho departamentos súper pequeños con gente que tenía un tacho blanco de pintura con un televisor que todavía de los viejos. Hicimos una cosa muy vintage y quedó bárbaro y tenía personalidad, ¿sí? No hace falta gastar dinero para tener un buen espacio. Se puede poner algún buen detalle y en base a eso seguir una temática, ¿sí? No sé, por decirte algo, buscar un... por ejemplo, ahí vengo. Objetos, ¿sí? Y en base a eso, en base a esos objetos, podemos jugar con la dimensión, ¿sí? O más grande o más chico. Ustedes no saben cuál es la dimensión de esto porque están en video, ¿sí? Pero si yo le pongo una taza, empezamos a ver la medida real de esto. Entonces, a veces jugar con las dimensiones de las cosas hace algo muy bueno. Si yo, por ejemplo, pusiera algo que se comparara a esto, una cosa más, ¿sí? Tengo estas dos cosas. Pero flotando no me dicen nada. Ahora, en una composición, y ahí es cuando se empiezan a componer los espacios, en una composición empieza a jugar con que, bueno, esto es redondo y tiene algunas puntas. Esto es redondo, bueno, mira, y está en posición vertical. Podemos pasar este redondo a una mesa, ¿sí? De madera. Y lo mismo puede ser pasar a hacer la composición. Esas mismas líneas se puede componer en un espejo redondo en una pared. Entonces, tomamos un concepto, el redondo, y lo vamos pasando en varios lugares. Lo mismo podemos hacer con color. ¿Alguna pregunta más? Hernán, ¿querés hacer alguna pregunta? Podemos tomar un color e ir repitiéndolo, ¿sí? Trillado, pero hay que saber hacerlo. Y hay que saber pasar de un color al otro, porque si no después se saturan. Lucho Vanegas, Luchito, ¿qué haces? Un gran artesano y gran mueblero también. Me han ayudado y ha colaborado muchísimo conmigo. ¿Cómo estás, Luchito? Saludos a toda tu gente. Bueno, ya casi vamos terminando esto. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Gaby, ¿estás en línea? No la quiero hacer tan larga porque hay gente que quiere mirarlo después y se aburre. A ver, ¿quién más saludó? No, perfecto, soy el que tiene que descontracturar. Bueno, Hernán sí, tiene que descontracturar porque es muy estricto, pero él consigo mismo, su personalidad lleva a que su espacio sea estricto. Pero está perfecto, yo no tengo que criticar su espacio, es más, lo felicité igual que a Maxi, lo que está haciendo en su casa solo, y me parece perfecto tener a alguien como yo que lo pueda guiar un poquito más o que lo pueda empujar a eso que no se anima. ¿Alguna pregunta más? Espero preguntas y si no vamos a ir cerrando, me voy a tomar un mate y vengo. De cualquier manera, sí, después seguimos hablando si querés. Bueno, no la quiero hacer tan larga, les mando un beso grande a todos, el que me quiera consultar después voy respondiendo preguntas. Muchas gracias porque estoy acá porque me lo pidieron y eso está bueno, recibir la devolución de los demás. Gabriela siempre muy atenta, clientes que tengo que siempre me consultan y
me recomiendan. Eso es el mejor pago. Mucho cariño a mucha gente. Recuerden tomar las medidas precautorias cuando lleguen a su casa. Y ahora les hablo un poquito del cuidado del hogar, ya que estamos en cuarentena. Pueden poner un trapo de piso en la entrada de su casa con agua con lavandina, ¿sí? Bien empapado, doble, o lo doblan 2 o 4 veces. Lo mojan y le ponen un nylon encima para que no se evapore. Entonces cuando llegan, sacan el nylon, se limpian los zapatos y entran a sus casas. Sería conveniente siempre tener la pileta de la cocina vacía y alguna muda de ropa por si tenemos alguna imprevista en la calle. Cuando lleguemos ya podamos entrar directamente a la ducha o a lavarnos las manos o a bañarnos. Cuidarse, tomarse la temperatura y una cosa más, recordar con quién estuvimos, porque si nos llegamos a enfermar tenemos que saber a quién le transmitimos lo que nos está pasando. Sean responsables, todos somos responsables de los demás. Tengo mi familia lejos y a veces piensan que no me puedo ir y espero que no les pase nada y que no les pase a ninguno de ustedes nada para que podamos volver a vernos y estar juntos. Muy buena la charla. Ezequiel Soloaga. Ezequiel, muchísimas gracias. Siempre me está ayudando y me orienta. Así que bueno, les mando un beso grandote y vamos finalizando la charla. No sé cuánto duró. 40 minutos. Perfecto para una clase. Así que bueno, consultas online o me mandan un mensajito y se aceptan las recomendaciones. Ezequiel estaba diciendo que pronto vas a estar en Buenos Aires restaurando muebles, así que bueno, te esperamos por Buenos Aires cuando se pase todo esto. Restaura unos muebles increíbles. Hizo una iglesia genial, súper simple, súper sencillo y me parece que es excelente. Un beso para todos y muy buenas tardes, buen fin de semana. La cuarentena no se termina acá y vamos a seguir con clases, o sea, yo dicto clases. Hoy simplemente fue una charla porque me llenaron de preguntas y quería responder.